Estás escuchando Con el agua al cuello, con Paco Prián. Hola, mi nombre es Paco Prián y te doy la bienvenida al cuarto capítulo de Con el agua al cuello, en donde hablamos normalmente del trastorno de aprendizaje no verbal y de cómo afecta al día a día de quien lo padece y de sus familias. En el día de hoy le toca el turno al llamado modelo de Rook. Es por ello que te invito a que te quedes con nosotros y en los próximos minutos conozcas lo que es y lo que significa. Será en el año 1989 cuando Rook publique su libro sobre el trastorno de aprendizaje no verbal, donde describirá el perfil del mismo junto con las características y repercusiones de este, destacando los llamados puntos fuertes y débiles a nivel psicológico. El modelo parte de lo que se conoce por la etiología o causas del trastorno, causas que realmente se desconocen, pero que afectan a la sustancia blanca del cerebro y en particular al hemisferio derecho. Todo lo anterior va a producir unos déficits neuropsicológicos y como consecuencia de ello vamos a ver una serie de dificultades clínicas, ya sean a nivel social, visoespacial o motor. Dificultades que van a tener una repercusión a nivel académico, emocional y social. Para Rook, las causas del trastorno se relacionan con una alteración de la sustancia o materia blanca que compromete el adecuado funcionamiento del hemisferio derecho. Tiene un papel muy importante tanto en la cohesión y conexión cerebral junto al desarrollo de las funciones cognitivas, tanto motoras, conductuales y emocionales. Como es sabido, el hemisferio derecho está relacionado con el control de la expresión no verbal y la interpretación de las imágenes. Es decir, hablamos de la inteligencia espacial, de la percepción, de la capacidad de expresar las emociones y de captarlas, ya que radica todo en este hemisferio. Es por ello que cuando hablamos de él, del hemisferio derecho, también lo hacemos del procesamiento espacial, el almacenamiento y recuperación de imágenes visuales, el procesamiento de aspectos no verbales del lenguaje, la atención, además de los procesamientos emocionales, táctil, etc. De todas formas, hay que recordar que el funcionamiento del cerebro, ambos hemisferios, es combinado, solo que el derecho tiene un mayor peso específico en el trabajo relacionado con estas funciones anteriormente citadas. Todo lo anterior se va a ver a través de los denominados déficits neuropsicológicos, como son los puntos fuertes y débiles, los cuales se verán a través de las manifestaciones o dificultades como son en la psicomotricidad, en lo visoespacial y en lo emocional, y por tanto tendrán sus repercusiones, ya sean estas académicas, emocionales o sociales. En cierto modo, estamos de alguna forma entrando más en profundidad en esas características que comentábamos en los primeros capítulos de esta serie de podcasts. Con respecto a los puntos fuertes y débiles, he de comentarte que Rook los utiliza sobre todo para establecer los criterios diagnósticos. No obstante, a raíz de lo publicado por Rook y las aportaciones realizadas a través de los diferentes estudios en el transcurrir del tiempo, se puede hablar perfectamente de puntos débiles y puntos fuertes, tanto en el perfil cognitivo, en las funciones básicas, como en el nivel académico. Pero vayamos por parte. Para que te hagas una idea con respecto al perfil cognitivo y los puntos fuertes de las personas con TAM, te puedo decir que es el razonamiento verbal y el procesamiento secuencial. El primero es la capacidad de resolver diferentes problemas o situaciones a partir de conocimientos lingüísticos, mientras que el segundo es cuando realizamos una tarea detrás de otra. Es un proceso lento, pero a la vez es fácil de entender y de implementar. Por el contrario, son puntos débiles en el perfil cognitivo, el razonamiento no verbal y el procesamiento simultáneo. Con respecto al primero, el razonamiento abstracto no verbal,
Es la capacidad de una persona para entender la información que recibe y encontrar soluciones a los problemas por medio de razonamiento práctico o visual. Las tareas incluidas en esta forma de comprensión incluyen las ideas abstractas, el razonamiento basado en el lenguaje interiorizado, como el razonamiento interno sin el uso del lenguaje. Como verás, uno de los mayores problemas que contemplamos en la época de la ESO y del bachillerato en nuestros hijos es la utilización del razonamiento abstracto, que es utilizado a cada paso del aprendizaje en esta época escolar. Y es uno de los detonantes donde se ve más este problema y que nos puede inducir mucho más a tener claro que puede haber este tipo de trastorno. Con respecto al procesamiento simultáneo, te puedo decir que es la realización de varias tareas a la vez, y esto, por desgracia, en las personas con TAN no va. Es el turno de hablar de los puntos fuertes y débiles relacionados con las funciones básicas, a nivel psicomotricidad, de percepción visoespacial, del lenguaje, de memoria, de funciones ejecutivas. Aquí cabe destacar, a nivel psicomotricidad, la destreza motora sencilla, que hay que trabajar día a día y que puede mejorar con los años. En el terreno de la percepción visual, los TAM suelen presentar muy buena atención al detalle. Es un punto muy bueno que tienen ellos a la hora, sobre todo lo pueden saber explotar muy bien a la hora de hacer reseñas o de comentar películas, aunque no se queden con el argumento. En lo relativo al lenguaje y a la memoria, cabe destacar la fonología y la sintaxis a la hora de utilizar el lenguaje. Y en cuanto a la memoria verbal, con función ejecutiva, es muy buena, sobre todo a nivel de memoria del lenguaje. Por el contrario, puntos débiles que vamos a encontrarnos a nivel de la psicomotricidad o del tema visual o del lenguaje, memoria, función ejecutiva, son muchas. Podemos destacar las praxias. Y cuando se habla de praxias, normalmente se hace referencia a los procesos a nivel neurológico que nos permiten organizar, planificar y realizar de forma efectiva movimientos o habilidades de todo tipo, de mayor a menor dificultad, y que se hacen para alcanzar un objetivo o para conseguir algo. Normalmente son unos movimientos o unas acciones aprendidas que se realizan en respuesta a otros estímulos predeterminados. Aquí, por ejemplo, para que os hagáis un poco una idea de lo que estamos hablando y bajarnos un poco al terreno práctico, pues por ejemplo, saber montar en bici es una forma que las personas sin este tipo de trastorno pues ha hecho aprendizaje muy rápido y bueno, y sin embargo la gente con TAM pues no todos consiguen aprender a montar en bici. Otro punto débil que tiene las personas con TAM es la memoria visual, esa capacidad que tenemos para recordar información que hemos recibido visualmente y que en las personas con TAM, pues por desgracia, es muy deficiente. Además, también tienen poca flexibilidad cognitiva a la hora de planificar y organizar su trabajo. Como podrás comprobar, lo que estamos haciendo en cierto modo es dar un nuevo giro de tuerca a las características que comentamos en los primeros capítulos de estos podcasts y profundizando un poquito más en esas características para entender e intentar comprender un poco más a las personas con TAM. Con respecto a las funciones académicas, es decir, en lo relativo a la lectura, la escritura y las matemáticas, los puntos fuertes de las personas con TAM son la buena mecánica lectora, que en la mayoría de los casos irán mejorando con los años, al igual que la ortografía. Por el contrario, la comprensión lectora, que ya hemos en cierto modo hablado de ella, la caligrafía, la redacción, junto con el cálculo, la geometría y los problemas en general. Son puntos débiles dentro de la función académica. Por último, y no menos importante, podemos hablar de la competencia social y la capacidad de adaptación, que son dos puntos débiles que van a rematar la faena en el día a día de las personas que sufren el TAM. Van a tener una competencia social mínima, pero durante muchos años, y esa capacidad de adaptación a lo que pueda surgir durante el día a día también les va a generar, les va a causar
mucho estrés, ya que no son capaces de adaptar la agenda a las necesidades del momento. He de ir terminando y a modo de conclusión, recordarte que hoy hemos hablado sobre el modelo de Rook, es decir, la forma de describir las características del TAM para poder diagnosticar de una forma clara el trastorno de aprendizaje no verbal. Espero que este podcast haya sido de tu agrado. Me despido de ti hasta el próximo y como siempre te digo, procura ser feliz. Has escuchado Con el agua al cuello.